Amados, en los tiempos del Nuevo Testamento, la cultura romana, la cultura griega y la cultura de los judíos habían creado una gran barrera social. Había culturas de barreras que hacían que las personas tuvieran una conducta muy particular. Te explico. A la gente se le asignaba una clase social, se le etiquetaba en una clase social y se esperaba que permaneciera allí. Había quien decía hombres, mujeres, esclavos y libres, ricos y pobres, judíos y gentiles, griegos y bárbaros, piadosos y paganos. ¿Te das cuenta más o menos las etiquetas? Y algunas personas caían en una, dos o tres etiquetas. Podían ser libres, pero podrían ser pobres. Y podrían ser libres, pobres y judíos. O podrían ser libres, pobres y griegos. O podrían ser bárbaros y pobres. Estaban etiquetados. Y amado, el mensaje de Cristo en aquel entonces empezó a hacer que esas barreras se cayeran. El mensaje de Cristo empezó a llevar una esperanza de vida completamente diferente a aquellas culturas. ¿Y sabes qué pasó? Pablo aprovechó para declarar: no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita, ni siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y lo dice en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 11, cuando está hablando la manera como tenemos que comportarnos con los demás. No tenemos que hacer acepción de personas. Es impresionante, han pasado 2000 años. Y te digo una cosa, en la época actual no ha cambiado mucho este tipo de barreras sociales. Las personas siguen siendo etiquetadas para un determinado grupo, ya sea social, ya sea económico, ya sea de capacidades, pero siguen siendo etiquetadas. Las personas, igual que antes, siguen recibiendo esas etiquetas y también se sigue esperando que vivan en ese contexto. ¿Y sabes qué, amado? Con toda la modernidad de la ciencia y de la tecnología, algo que no ha cambiado en el hombre es el método de obtener la salvación. ¿Cómo dijo, pastor? Algo que no ha cambiado en el hombre a pesar de la ciencia y de la tecnología es el método, la forma de obtener la vida eterna. Aunque hayan pasado 2000 años, sigue siendo exactamente la misma forma. Y sabes una cosa, hoy como ayer, la palabra de Dios y la obra redentora de Jesucristo sigue siendo la única opción para las personas que buscan o que esperan tener esperanza de la vida eterna. Amado, hoy estamos iniciando una pequeña serie de predicaciones basadas en el libro de Filemón. Nuestra serie se titula ¿Cómo servir para transformar a otros? Y yo te quiero invitar que tú pienses un poquito, ¿tu vida tiene sentido? ¿Has llegado al punto de pensar que tu vida necesita ser cambiada? ¿O has estado en la experiencia de que tu vida ya fue cambiada y sabes que hay personas de tu familia, de tus amigos, de tus familiares, de tus vecinos que necesitan cambiar sus vidas porque están viviendo vidas similares a las que tú vivías? Si es así, este mensaje es para ti. Si es así, este mensaje, quiero decirte, va a ser la semilla que puede transformar tu perspectiva y tu visión de vida a partir de ahora. Antes de continuar, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es el poder de tu voluntad en nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones, prepara nuestro entendimiento, haz a un lado nuestro orgullo y nuestra arrogancia, Señor, para poder discernir el mensaje que tienes para nosotros.
Padre, ayúdanos a entender que te necesitamos en nuestra vida. Y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Filemón. ¿Cuántos de ustedes han leído Filemón? Y se dan cuenta y lo revisan en la Biblia y dices, Filemón es un capítulo nada más. No más de 30 versículos. ¿Qué puede decirnos Filemón? Ahora, pregúntate, ¿por qué Pablo le escribe a Filemón? ¿Por qué es importante una carta de 25 versículos con un personaje de un nombre extraño, Filemón, y que tiene que ser incluido en la Biblia? Bueno, seguramente tiene enseñanzas tan relevantes como los libros que tienen muchos capítulos y muchos versículos, como los personajes que están en esos libros. Nosotros acabamos de leer los primeros 7 versículos de la carta que Pablo le está escribiendo a Filemón, y es el año 60 después de Cristo. ¿Sabes qué significa eso? 27 años después de la muerte de Jesús. ¿Dónde está Pablo? Pablo está en Roma. Está encarcelado por primera vez, está en arresto domiciliario. Desde su casa no puede salir, pero desde ahí él se está comunicando con las personas a las que les ha compartido el evangelio. Está teniendo ese contacto y sigue ministrando a través de carta. ¿Imaginas tú cómo hubiera sido para Pablo tener un iPad, celular, fax, internet, computadora? ¿Qué hubiera sido? Tendríamos más cartas de Pablo. Tendríamos testimonios en video de su ministerio, ¿cierto? Pero Dios no le permitió en esa época. Nos dejó sus cartas. Es así como nosotros aprendemos a conocer cómo Dios usó la vida de Pablo. Y mira, cuando Pablo le escribe a Filemón, le narra 3 elementos que nos enseñan y nos desafían a hacer que nuestra casa sea un lugar para cambiar la vida de otras personas. Pastor, ¿cómo dijo ahorita? Que nos enseña elementos que nos enseñan y nos desafían a hacer que nuestra casa, mi casa, tu casa, sea un lugar para cambiar la vida de otras personas. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Por favor, toma tu hoja. Dice en nuestra hoja lo que un verdadero creyente debe ser. Amado, quiero decirte una cosa. Esta carta entre Pablo y Filemón es una carta entre creyentes. Es una carta entre un hombre que fue transformado, lo tiraron del caballo y fue transformado por el Señor. Era perseguidor de cristianos, buscaba la muerte de los cristianos. Y un buen día se le aparece el Señor. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Señor, ¿qué cosa quieres que haga? Vete a Damasco y ahí te van a decir qué hacer. Y sabes que a partir de ese momento Pablo cambia su forma de vivir, cambia su forma de pensar, y después de ser un perseguidor se convierte en un predicador. Se convierte en un hombre que habla del cambio que Dios ha hecho en su vida a través de la persona de Jesucristo. ¿Había personas que se resistían? Sí. ¿Había personas que lo rechazaban? Sí. ¿Había personas que no querían saber nada de Pablo? Sí. Sin embargo, él seguía empeñado en compartir algo que había transformado su vida. Qué interesante, ¿no? Te digo una cosa, lo que un verdadero creyente debe ser. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Número 1, un excelente colaborador del evangelio. Lo que un verdadero creyente debe ser es un verdadero colaborador del evangelio. Amados, cuando Pablo se dirige a Filemón, llama la atención que hace un reconocimiento de su condición de prisionero. Pero si tú te diste cuenta, en ese pasaje Pablo dice: soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Entiendes eso? Soy prisionero de Cristo Jesús. ¿Sabes qué significa eso? Él está diciendo: soy prisionero por la causa de Cristo, por el servicio que doy a Cristo. Y amado, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a ir a la cárcel
si le estamos sirviendo al Señor? Probablemente pensaríamos que Dios nos abandonó. ¿Cómo, Señor, si te estoy sirviendo y me mandas a la cárcel? Allá te necesito. Y fíjate qué interesante, Pablo está en Roma y por estar predicando allá en Jerusalén lo mandan a Roma que lo juzguen y lo tienen preso, arraigo domiciliario. Ya sabemos qué cosa es eso, ¿cierto? Estás preso en tu casa, no puedes salir, todo te lo tienen que llevar, no puedes salir. Y ahí es donde Pablo le está diciendo: estoy preso en el Señor. Filemón 1:1-2, ayúdame a leerlo, por favor. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia. Circula, por favor, nuestro amado hermano y colaborador. La primera pregunta que debemos hacernos: ¿quién es Filemón? Pastor, ¿por qué Pablo le habla a Filemón? ¿Por qué le escribe a Filemón? ¿Sabes qué? Fíjate bien, Filemón era un hacendado griego. ¿Sabes qué significa ser un hacendado? Alguien con mucho dinero. Y si tú te das cuenta, generalmente personas con mucho dinero piensan: yo no necesito de Dios. De Dios necesitan los pobres, los que no tienen cómo sobrevivir. Los ricos no necesitamos de Dios. Y a veces las personas piensan: ¿por qué el Señor no me hizo rico? Pero te quiero decir una cosa: ricos y pobres tienen la misma condición pecaminosa. Y no importa tu condición económica, necesitas del Señor en tu vida. Y este es Filemón, un hacendado griego que vivía en la ciudad de Colosas. Él es griego. Y fíjate qué interesante, porque él escuchó el evangelio de voz de Pablo. Aprendió del Señor Jesús bajo sus enseñanzas. Y ¿sabes qué? Un buen día, cuando él entendió ese mensaje, cuando él entregó su vida al Señor, cuando entendió que a pesar de su riqueza, a pesar de su condición social, a pesar de sentirse como se sentía, él sabía que estaba vacío en su corazón. Entregó su vida al Señor y empezó a vivir el evangelio de tal manera, fíjate bien, que en algún momento ofreció su casa para empezar una iglesia. Qué interesante. Ofreció su casa donde empezó a crecer la iglesia de Colosas. Yo no sé cuántos de ustedes estarían dispuestos a decir: yo voy a abrir mi casa para que empiece una iglesia aquí. Te voy a decir lo primero que pensarías: mi sala está muy chiquita, no tengo patio, tengo muchos muebles. Si llegan los niños nos van a romper los muebles o los artículos que tenemos ahí para decorar la casa. ¿Cuántos de nosotros pensaríamos así? Parece que pensaríamos: mi casa no está bonita, no está arreglada, es muy pequeña. Bueno, probablemente mi esposo no esté de acuerdo, a lo mejor mi esposa no va a querer por todo el aseo que representa, pero te digo una cosa, todo eso es cierto. Cuando tú abres tu casa, hay más trabajo, pero hay más bendiciones. Y ahí está Filemón, ofreció su casa en la que empezó a crecer la iglesia de Colosas. Ahora, la pregunta: ¿quién era Apia? Según esto parece que era la esposa de Filemón. Y Pablo está saludando a Filemón: salúdame a Apia, tu esposa. No dice tu esposa, pero se infiere que eso era la esposa, ¿verdad? ¿Y quién era Arquipo? Todavía los teólogos no están muy seguros si era el hijo de Filemón, a quien Pablo estaba saludando, o era alguno de los ancianos de la iglesia donde se reunían ahí en su casa. Pero todo el mundo enfoca que más bien era el hijo de Filemón. Ahora, la parte relevante de este versículo es que se refiere a Filemón, fíjate cómo le llama: amado hermano en la fe. Y le da otro título: colaborador. ¿Tú sabes lo que es un colaborador? Un colaborador es alguien que aporta, alguien que ayuda, alguien que participa,
alguien que hace que las cosas sucedan. Pero la pregunta sería, ¿colaborador de qué? De la causa de Cristo. Colaborador en el servicio a Cristo. Porque si tú te das cuenta, Pablo era fabricante de tiendas. Este pasaje no nos dice cuál era el giro comercial que tenía Filemón, pero como hacendado podemos pensar que podía dedicarse a la cría de ovejas, a la cría de ganado, a la agricultura. Era un hombre de mucho dinero. Pero no estaba hablando, somos colaboradores de negocios. Estaba diciendo, es mi colaborador en el servicio a Cristo, en la causa de Cristo. Amado, reflexionemos en esto. ¿Qué necesito para ser considerado colaborador de la causa de Cristo? ¿Qué necesito para ser considerado colaborador al servicio de Cristo? ¿Sabes qué necesito? Necesito una vida comprometida con el Señor. Necesito una vida de gratitud, una vida que reconoce lo que Dios ha hecho por mí. ¿Y sabes qué? Cuando tú tienes ese concepto de gratitud al Señor, entonces necesitas estar dispuesto a servir en cada oportunidad que Dios pone a tu alcance. Se dice fácil. Se puede pronunciar fácil. Lo puedes pronunciar con convicción y con seguridad de que lo crees. Pero del dicho al hecho, ¿qué dice el refrán? Hay mucho trecho. Hay mucho trecho. ¿Sabes cuántas personas dicen sí, pero a la hora de la hora dicen no? Hay una canción que lo dice: a todos diles que sí, pero no les digas el son de la negra. ¿Y sabes qué? Todo mundo lo practica. Aunque no se sepa la canción, a todo mundo le dicen que sí, pero no le dicen cuándo. Amado, una persona así no puede servir a los propósitos del Señor. La palabra del Señor dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque si no te vomitaré de mi boca. ¿Cierto? El compromiso con el Señor hace la diferencia para que nosotros podamos ser colaboradores para la causa de Cristo. Y eso, amado, nos hace recordar algo que es importantísimo. Aquí en Nuevo Amanecer, nuestro eslogan, nuestra misión, el eslogan de nuestra misión, ¿qué cosa dice? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es nuestra misión? Servir y transformar a Querétaro para Cristo. ¿Te das cuenta? Servir y transformar. Te quiero decir algo, esto no es un eslogan que nosotros inventamos. No es algo que se nos ocurrió ahora en la época contemporánea, vamos a servir. No. Este es un principio de la vida cristiana desde la iglesia primitiva. Es algo que estamos obligados a practicar, que estamos obligados a hacer. Y eso nos lleva al segundo punto, lo que un verdadero creyente debe hacer. Número 2, ¿qué dice? Abrir mi casa para confortar a otros con la palabra de Dios. Pastor, ¿habla usted en serio? Claro. Un verdadero creyente en Jesucristo tiene que abrir su casa para confortar a otros con la palabra de Dios. Amados, tú tienes que saber que un creyente en Jesucristo es un agente de esperanza. Tú tienes esperanza para otros, porque el mismo Señor te rescató a ti. Y tú sabes qué cosas lo que estabas pasando, cómo estabas viviendo y cómo vives ahora. Y cómo teniendo problemas, venir a Cristo, decía Oscar en la presentación de las alabanzas. Ser cristiano no quiere decir que se te van a acabar los problemas. Quiere decir que enfrentas una forma diferente a los problemas. ¿Y sabes qué? Aprendes a enfrentar los problemas y hacer que los problemas sean menos problema, que te destruyan menos y que te dé la capacidad de saber enfrentar los problemas de la vida, porque los vas a enfrentar con fe. Esa es la diferencia. Número 2, abrir su casa para confortar a otros con la palabra de Dios. Fíjate, cuando Pablo saluda, de entrada menciona a Filemón, a Apia y a Arquipo, ¿cierto?
Y después, ¿qué dice? Filemón 1, 2b, vamos conmigo, ¿qué dice? Y a la iglesia que está, fíjate qué interesante. Saludo a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia que está. Acuérdense una cosa, a veces tenemos el concepto equivocado que la iglesia es el edificio es el templo, las personas son la iglesia. Y cuando Pablo está diciendo salúdame a la iglesia que está en tu casa, estaba hablando de todas las personas que se congregaban, que se reunían en la casa de Filemón. Yo casi estoy seguro que les encantaba ir a la casa de Filemón. Si Filemón era un hacendado allá en Colosas, seguramente debió haber tenido una casa bien equipada, ¿no es cierto? Y seguramente había capacidad para bastantes gentes. Había una iglesia. Y me llama la atención porque está incluyendo en sus saludos a la iglesia que está, dice quién, en su casa. Saluda a la iglesia que está en su casa. Amado, la parte importante en este pasaje es mencionar a Apia y a Arquipo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué Pablo en esta carta, que generalmente no es usual, por qué está saludando a Apia y a Arquipo? Amado, porque también Apia y Arquipo, esposa e hijo, estaban convencidos de abrir su casa para tener la iglesia. Mira, amado, yo no sé cómo vives tu vida, pero cuando pensamos en la vida de un matrimonio, la esposa conoce perfectamente cuáles son las faltas, los errores, las debilidades de su marido. También conoce sus virtudes, conoce sus talentos y sus habilidades, ¿no es cierto? Y el esposo conoce también las fallas de su esposa. ¿Y sabes qué? Los hijos son los jueces más estrictos de la vida de sus papás. Ellos están viendo los errores de sus papás y dices, cuando yo me case no voy a ser como mi papá. ¿Y qué crees? Igualitos. Lo aprendieron. ¿Por qué Pablo está saludando a Apia y Arquipo? ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban convencidos de abrir su casa. Seguramente vieron el cambio en Filemón. Si esto hace el Evangelio de Jesucristo, yo quiero esto que tú tienes. Papá, te apoyamos en abrir la casa para que sea una iglesia, porque ya vimos tus cambios. Un hombre en Colosas, una ciudad griega, una ciudad de comercio, una ciudad de bonanza económica. ¿Tú sabes cuántas tentaciones había allí? Piensa en nuestra ciudad, piensa en una ciudad de puerto. ¿Qué cosa hay? Diversión, dinero, pecado. No nos dicen el pasado de Filemón, pero seguramente el papá y el hijo y la esposa dijeron, estamos contigo, porque hemos visto cuánto has cambiado. Y amado, esta es la parte interesante porque estamos viendo una familia unida sirviendo al Señor. Juntos sirviendo al Señor. No es lo mismo juntos que unidos, ¿estamos de acuerdo? Pudieran haber estado sirviendo al Señor juntos, pero no estaban convencidos. Seguramente les estaban ordenando. Y están ofreciendo su casa para que otros sean alcanzados por la sangre de Jesucristo. Amado, este es un ejemplo desafiante para nuestras familias. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando tú abres tu casa? ¿Quién recibe la primera bendición? Tú, tu familia, porque tienes que esforzarte para de verdad compartir lo que el Señor ha hecho contigo. Mira, ¿por qué una iglesia en casa? ¿Por qué un grupo que empieza a crecer en casa? ¿Sabías que la iglesia primitiva empezó a crecer con reuniones en casa? Y ese es el segundo punto que tenemos ahí. La iglesia primitiva empezó a crecer con reuniones en casa. Hechos 2, 46, 47. Ayúdame, por favor. Vamos. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo.
Así empezó la iglesia primitiva, 27 años antes de que Pablo le escribiera a Filemón. Así empezó el evangelio de Jesucristo a tener impacto en la vida de las personas. Pero, amado, cuando nosotros leemos este pasaje, parece ser que lo leemos y lo dejamos pasar de corrido. Pablo ya sabía la mejor manera de proclamar el evangelio. Él ya sabía empezar en una casa hace que las iglesias crezcan, hace que las familias crezcan, hace que el padre de familia, la madre de familia adquieran autoridad en su propia familia. ¿Sabes por qué? Porque van a ser observados. De repente su propio testimonio abriendo su casa se convierte en la autorización para ser auditados. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que lleguen a tu casa van a ver si tú estás viviendo de acuerdo a lo que estás enseñando. Y si eso te presiona, ¿sabes en qué se convierte? Se convierte en una bendición para tu vida. Porque te sientes responsable de vivir lo que estás compartiendo. Dicen las personas que se dedican a las cadenas de multinivel que para vender el producto que tienes que consumirlo, ¿cierto? Tienes que saber qué hace ese producto. Tienes que ser el primer testigo de los efectos o de los beneficios de ese producto. Y en el evangelio es igual. Cuando tú abres tu casa vas a ser auditado, las personas te van a ver. Pablo sabía esto. Pastor, ¿y por qué en las casas? Muy simple, amados. ¿Por qué en las casas? Mira, número 1 dice ahí, generalmente invitas a personas que conoces y te conocen. Qué interesante, porque es justamente en esos lugares donde la gente llega con más confianza. El compadre, el tío, el primo, el papá, el abuelo, el sobrino. La gente llega con confianza a tu casa. Sabe quién eres, te ha tratado, te conoció en la escuela, te conoció en el trabajo, eres parte de la familia. Crea confianza. 2, llegan a un estudio bíblico en tu casa porque te tienen confianza a ti. Si de repente tú les dices, mira, va a haber un curso allá en las instalaciones, no van a ir. Ni conocen el lugar, ni conocen al expositor, ni conocen de qué se trata, pero cuando dicen, es en mi casa, te invito porque lo que yo te quiero compartir va a ser algo que va a cambiar tu vida. ¿Sabes qué? Hazme el favor de venir, te estoy invitando. ¿Sabes qué hace la gente? A tu casa sí voy. Si además conocen que eres un buen anfitrión, si además conocen que tu casa es agradable, ahí van a estar. 3, dice, las personas llegan a tu casa porque ya la conocen, se sienten cómodos, especialmente si eres un buen anfitrión. Amados, piensen por favor en una persona a las que les gusta ir a su casa porque es un buen anfitrión. Un nombre, nada más un nombre, Juan, Pedro, Felipe, es la casa de ese anfitrión. ¿Quién? Betty, ¿quién más? Carmen, ¿quién más? No mencionaron al pastor, Roxana, ¿cierto? ¿Cierto? Tú dices, yo quiero regresar. Si me preguntan, ¿tú irías al cumpleaños de Yola, que va a ser el 23 de noviembre? Claro, habías de ver todo lo que cocina Yola, excelente, el marido nunca se queja, hasta lo de así. ¿Qué tal cocina mi esposa? Uf. Y vas a la casa de Carmen, también. Pastor no va a querer, y no va a querer, órale. Uno necesita llevar estómago, ¿cierto? Cuando tú invitas personas a tu casa y saben que eres un buen anfitrión, tienes la mitad de la aceptación de la invitación obtenida. Porque te conocen. Eres un buen anfitrión. Fíjate qué interesante, porque este pasaje que acabamos de leer de Hechos 2, 46, 47, dice, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Fíjate qué interesante, porque aquí está la clave del por qué tenemos que abrir nuestra casa. 3 actitudes importantes para abrir nuestras casas. Número 1,
¿Qué dice? Compartir los alimentos. ¿Cierto? Compartir los alimentos. Ya estamos en el anverso de la hoja. Compartir los alimentos. Miren, hay un refrán muy popular que dice, a la gorra, ¿conocen ustedes a alguien que le corra? Y si además eres buen anfitrión, menos. Fíjate qué interesante, porque algo que tú invitas en tu casa no solamente es un alimento material, vas a proveer también alimento espiritual. La segunda clave es comer con alegría. ¿Cómo te sientes si te invitan a una casa, te van a invitar a un evento y ves a todos con caras largas? Los ves enojados, los ves discutiendo, peleándose entre unos y otros. ¿Te quedas invitado para regresar? ¿Quieres quedarte más tiempo en la casa o de repente haces así? ¿Qué crees? Me están mandando un mensaje, urge que me vaya. ¿Cierto? ¿Por qué? Estás incómodo. No quieres estar en un ambiente hostil. ¿Cierto? Y sin embargo, en la iglesia primitiva comían con alegría. A nadie, quiero decirte una cosa, a nadie, las personas que han sido transformadas por Jesucristo de manera natural, a nadie lo verás con caras largas. Las personas comen con alegría, disfrutan con alegría su vida, se manifiesta con alegría. Te quiero decir, cuando las personas te conocen y el Señor ha transformado tu vida, dices, ¿sabes qué? Tu cara se ve diferente. Te veo algo diferente, un brillo, no sé, tus ojos, algo. Sí, el Señor me transformó. Y las personas no lo entienden. A lo mejor no te van a creer porque conocían tu pasado, no creen que tú puedas haber cambiado, pero fue real y se nota. La tercera clave, mostrar sencillez de corazón. Mostrar sencillez de corazón, ¿qué significa? Amado, tienes que mostrar una vida sencilla, una vida sin pretensiones, sin presunciones del trabajo, de los logros, del dinero, del conocimiento. Si tú vas a invitar a alguien a tu casa, no es como para que te estés vanagloriando. Ya viste mi casa, mira lo que tengo, mira el último Jaguar que acabo de comprar. ¿Cómo crees que te va a recibir esa persona? ¿Para eso me invitaste? No se trata que los estás invitando para presumir tus logros, sino para compartir tus victorias. La manera como fuiste transformado. Y entonces viene la cuarta clave, alabando a Dios. Fíjate qué interesante, ¿sabes qué significa eso? Aprovechando la oportunidad para compartir del porqué de las bendiciones en tu vida. Por supuesto tienes que estar presentando a la persona de Jesucristo. ¿A quién más? Alabando a Dios, decir, oye, ¿se siente algo diferente aquí en tu casa? Me gusta estar aquí en tu casa. ¿Qué hacen? Somos cristianos. Y hemos sido transformados por la palabra del Evangelio. Éramos personas que vivíamos de esta manera, pero a partir de que el Señor trabajó en nuestras vidas, que el Espíritu Santo nos hizo comprender su palabra, que nos convenció de nuestros pecados, que regeneró nuestro corazón, aprendimos por qué vivíamos mal. Aprendimos que había que aceptar la invitación del Señor de cambiar nuestra forma de vivir. Y amado, cuando tú haces estos 4 pasos, por lo que hemos leído, hay un resultado. ¿Cuál es el resultado? A todo el pueblo les caían bien. Eran aceptados, respetados por todo el pueblo. Aceptación. Yo quiero decirte una cosa, en general las personas que son cristianas son aceptadas. Hay algunas personas que en los requisitos para emplear, dicen abajo, de preferencia cristianos. ¿Por qué crees? Por sus códigos de ética. Por sus códigos de ética. Me parece sorprendente cuando yo escuché que el requisito ahí abajito, así insignificante, de preferencia cristianos. ¿Y qué crees? La empresa no era cristiana, ni el dueño, pero sabían del código de ética. Amado,
Si tú te das cuenta, al final, en estos resultados, dice el versículo, y el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. Te digo una cosa, esa es la mejor recompensa de quien abre su casa. El Señor va añadiendo a los que han de ser salvos. Yo te voy a decir una cosa, no todas las personas piensan que hay un cielo, que hay una vida eterna. No todas las personas piensan realmente que el infierno es real, que el cielo es real. No todas las personas piensan que solamente hay dos lugares a donde los vas a ir, o es el cielo o es el infierno. Pero te voy a decir una cosa, independientemente de que lo crean o no lo crean, esta circunstancia no cambia. Aunque tú no lo creas, aunque tus amigos no lo crean. Y solamente llegaremos a uno de esos dos lugares, o es el infierno o es el cielo. Y la diferencia es la palabra de Dios. Y tu casa puede ser la única oportunidad que tus amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo tengan para conocer la forma de ser salvos. ¿Estás conmigo? ¿Te das cuenta qué importante es tu casa? Qué importante es ese lugar que el Señor te dio para compartirla para algo productivamente espiritual. Y eso nos lleva al tercer punto. Un verdadero cristiano es conocido por su pasión de compartir a otros. Un verdadero cristiano es conocido por su pasión de compartir a otros. ¿Conocen ustedes cristianos de la secreta? Te voy a decir cómo es un cristiano de la secreta. Un cristiano de la secreta es alguien que dijo haber entregado su vida al Señor. Va a la iglesia eventualmente procurando que nadie lo vea. No lleva Biblia ni ningún libro que lo denuncie como cristiano. Y en la calle, en el trabajo, en el vecindario, procura no decir que es cristiano. Ese es un cristiano de la secreta. Tiene que pasar inadvertido. Pero te pregunto yo, ¿el Señor quiere cristianos de la secreta? No. Quiere cristianos abierta y totalmente identificables como tales. Y eso es lo que aprendemos en este tercer punto. El cristiano verdadero es conocido por su pasión de compartir a otros. ¿De qué estamos hablando? Amado, una de las cosas que el hombre siempre recibe con alegría es el reconocimiento de sus habilidades. Le gusta saber que le digan que es inteligente, que es exitoso, que es extrovertido, que es famoso, que es agradable. Todo lo que sea positivo, ¿a quién le disgusta que se lo digan? Levante la mano al que le disgusta que se lo digan. Nadie. A todos nos da gusto. Pero en la vida del cristiano, el mejor reconocimiento que puede recibir es saberse observado y reconocido por su pasión de compartir el evangelio. Por su pasión de compartir el evangelio. Filemón 1, 5 y 7, ayúdenme a leerlo por favor. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Circula, han sido confortados por ti. Fíjate qué interesante, amado. La pasión de compartir surge cuando tú tienes conciencia del pecado. Hemos estado hablando de esto. ¿Cuánto usamos la palabra pecado en nuestros vocabularios? La pasión de compartir con otros, de hablarles a otros de su necesidad de Cristo, de su necesidad de salvación, surge cuando tú tienes conciencia del pecado, del tuyo propio. Porque sabes que los demás también tienen pecado. Cuando tienes conciencia de su gravedad, cuando tienes conciencia de sus consecuencias, es cuando sabes que otras personas no tienen la menor idea del pecado, piensan que no pasa nada. Piensan en un Dios que es tu cuate. Dios no es tu cuate. Dios es tu Padre Celestial. Dios no es el cuate de tus pachangas. Dios es tu Padre Celestial, el que está vigilando que tengas una vida correcta. Y amado,
Esta es la parte importante, porque cuando tú tienes conciencia del pecado, sabes que están ellos viviendo una muerte silenciosa, una muerte sin esperanza, llena de conflictos y sin sabores, y están dispuestos a pagar cualquier precio por hacerles saber que en Jesucristo tienen esperanza de vida. Ese es un verdadero cristiano, una persona que tiene pasión por los perdidos. Amado, yo no sé si te gustó ese término, perdido. Yo me acuerdo que era un término para hablar de mujeres de mala vida. Es una pérdida. Pero en varones es un perdido. ¿De qué estamos hablando? ¿Perdidos en qué? En sus pecados. Y no nos gusta que nos digan eso. A nosotros mismos nos cuesta trabajo reconocer que soy pecador. Pero piensa en todos los errores que has cometido, las fallas que has tenido. Con todo y que estás rodeado de la familia que te ama, no somos perfectos. Perdidos, sin esperanza de vida. Eso es lo que Pablo le está reconociendo a Filemón, su manera de servir a Dios con su familia, con sus bienes, con su tiempo, con su dinero. ¿Sabes para qué? Para transformar la vida de otros con el evangelio. ¿Tú crees que Filemón tenía necesidad de desatender su negocio, su hacienda, sus animales y todo para tener una iglesia en su casa? No tenía necesidad, pero tenía convicción de lo que él había pasado y de lo que otras personas estaban pasando, y dice: yo puedo hacer la diferencia, yo puedo aportar porque he sido transformado, y puedo proponer en mi casa que las personas sean cambiadas. Pastor, ¿y qué puedo hacer para empezar a vivir una vida como la de Filemón y su familia? ¿Es esa la pregunta que tú te estás haciendo? Pastor, ¿qué puedo hacer para que yo viva con mi familia una vida como la de Filemón y su familia? Pero le recuerdo, pastor, yo no soy hacendado, yo no tengo tanto dinero. ¿Se requiere para abrir tu casa que seas un hacendado? No, se requiere una actitud en tu corazón. Y te quiero decir una cosa, amado, una cosa es cierta: los cristianos más bendecidos en su vida diaria, los cristianos más bendecidos en su vida familiar, su vida de trabajo, son aquellos que han aprendido a servir a Dios con su familia, con sus bienes, con su tiempo, con su dinero, para transformar la vida de otros con el evangelio. ¿Escuchaste eso? Son aquellos que se han comprometido y que se han negado a sí mismos para servirle al Señor. Pastor, ¿y yo qué puedo hacer? Amado, lo que puedes hacer para empezar a vivir una vida de bendición como la de Filemón es empezar a involucrar a tu familia. Y si tú eres el padre de familia, tú eres el más responsable, porque eres la cabeza. Empieza a involucrar a tu familia en abrir tu casa para compartir el evangelio. ¿Es difícil? Tú vas a poner los grados de dificultad. Tú vas a poner los obstáculos o los vas a derribar. No importa qué tan pequeña sea tu casa o qué tan grande es tu casa. Lo que importa es qué tan grandes son tus obstáculos para abrir tu casa. Qué tan grande es tu gratitud al Señor para abrir tu casa. Y créeme, Dios proveerá las condiciones. Cuando tú dices: Padre, ya entendí. Amado, ¿por qué estamos haciendo esto? Venimos hace 3 años a Querétaro. Venimos con el propósito de transformar a Querétaro para Cristo. ¿Habrá familias que necesitan ser cambiadas? ¿Habrá personas que necesitan ser cambiadas, sí o no? Sí. Como lo fuimos nosotros en algún momento. Y es más fácil que lleguen a mi casa y después lleguen al templo. Por eso, amado, quiero decirte una cosa. Hoy estoy haciendo
un desafío. 2015 tiene que ser un año diferente para el crecimiento de Nuevo Amanecer. Hoy estoy desafiando, fíjate bien, 7 familias. Queremos empezar con 7 familias que dicen: pastor, yo quiero abrir mi casa porque quiero compartir el evangelio. Son 7 familias que están dispuestas a abrir sus casas a nuevas personas que escuchen el evangelio. Aquí están las hojas. Las vamos a poner ahí enfrente. No voy a poner a nadie para que ponga tu nombre, tu dirección y los datos que están aquí. Si el día de hoy el Señor tocó tu corazón, si te has sentido inspirado para entender la vida de Filemón, que puede ser tu propia vida, tú vas a ir y vas a apuntar tu nombre y vas a apuntar tus datos y vas a decir: Señor, yo quiero que mi vida sea edificada, voy a abrir mi casa. Nada más son 7. Y si cuando tú llegues las 7 ya están llenas, no importa, apúntate. Pero vamos a glorificar a nuestro Dios, como lo hizo Filemón. Ahora, quiero decirte algo. Cuando tú escribas tu nombre en esta hoja, quiero decirte qué cosa estás aceptando con este desafío. Estás aceptando, dice aquí abajo, el reto de bendecir a mi familia recibiendo a otras personas en mi casa para el 2015. Estás pidiendo bendición para ti y para tu familia. Estás aceptando ser instruido y capacitado para dirigir un estudio bíblico en tu casa. Si tú estabas pensando: es que yo no conozco mucho de la Biblia, es que yo no sé cómo hacerlo, es que la verdad yo no me siento preparado, no te preocupes, vas a ser capacitado. Ese no debe ser el obstáculo debe ser tu corazón. Tercero, acepto pedirle al Señor pasión por los inconversos. ¿Se te hace difícil ese desafío? ¿Es difícil? Amado, yo te voy a decir una cosa: no te voy a pedir que levantes tu mano. No te voy a pedir que tú digas si aceptas el desafío. Ahí va a estar la hoja. Y el Señor va a saber que hoy tocó tu corazón y entendiste que hay un gran reto para nuestra vida espiritual, para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa. ¿Y sabes para quién? Para aquellas personas que van a ser alcanzadas. Lo que queda de noviembre y parte de diciembre nos vamos a estar preparando para arrancar en enero con grupos pequeños, los vamos a llamar grupos de vida. Son grupos celulares en casa. ¿Sabes por qué? Queremos recibir la bendición de Dios, más personas conociendo el evangelio de salvación. Pero te quiero decir algo que es importante, amado. Hemos hablado mucho del crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Debemos crecer, ¿cierto? Pero yo quiero que tú te lleves esto en tu corazón. No estamos buscando estadísticas. No queremos números. Nuestra meta no es crecer y tener números de personas. Es tener personas que necesitan ser transformadas en sus vidas. Personas que Dios quiere cambiar. Esa es nuestra tarea. No son las estadísticas. Y si tú piensas en la dirección correcta, tú vas a pensar: no estoy abriendo mi casa por una estadística, estoy abriendo mi casa porque va a ser una casa que va a proveer bendición. ¿Y sabes qué cosa haces cuando esto sucede? Amado, te quiero decir una cosa. Es cuando tú le dices al Señor: Señor, con este propósito de vida yo quiero que tú reines en mí. Reina en mis pensamientos, reina en mis decisiones, reina en mi familia, mi esposa, mis hijos, porque quiero hijos que tengan bendición. ¿Tú quieres eso? Ahí va a estar la lista. Y tú le vas a decir con esa lista: Señor, reina en mí. Por eso la última parte de la hoja, ¿qué dice ahí? Señor, ¿qué dice? Reina en mí para tener la pasión de abrir mi casa para cambiar otras vidas. Amado, yo espero que el Señor te esté proveyendo esa bendición.
Al final todavía tenemos bombones de chocolate para la construcción de nuestra terraza. No dejes de irte sin tus bombones. Oramos. Padre, te damos gracias por esta enseñanza. Señor, yo no sé cuántos padres de familia tú has tocado esta tarde con tu palabra, con el ejemplo de Filemón. Te ruego, Padre, que sean más de 7 familias. 7 familias que no han puesto obstáculos en su corazón. 7 familias que no están pensando en el costo. 7 familias que no están pensando en el trabajo que les va a costar. Te ruego, Padre, que tú pongas familias que están pensando en el beneficio que va a ser para su vida espiritual y la de su familia. El beneficio espiritual para aquellas personas que sean alcanzadas. Señor, queremos hacer tu obra. Convence nuestro corazón, persuade nuestro corazón a sentirnos parte de este proyecto para agradarte a ti, con nuestras vidas, en nuestra casa y con nuestra familia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.